cómo reconocer y clasificar cuentas en contabilidad. El presente video tutorial forma parte del curso Contabilidad Inicial en 30 lecciones y tiene que ser visto después de leer el material de lectura de la lección número 10. A través de este video se enseñará lo que es una cuenta y se dará algunas claves para el reconocimiento y clasificación de las mismas. ¿Cómo clasificar las cuentas? Saber clasificar cuentas es la base fundamental para llevar contabilidad. Si no se sabe clasificar cuentas desde el principio, todo lo que se registre en los libros contables estará malo o con error. Para clasificar cuentas, primero tenemos que tener claro el significado de lo que es una cuenta en contabilidad, así como saber las partes de que consta cualquier cuenta. Veámoslo a continuación. ¿Qué es una cuenta? En contabilidad, cuenta es el nombre común que se le da a la agrupación mental que se hace de cosas y hechos similares. También podríamos definir la palabra cuenta como la nota literal o el nombre que se le da en los registros contables a cada conjunto de objetos o hechos similares, siendo el lugar donde se anotan los aumentos o disminuciones que sufren durante un periodo de tiempo determinado, o sea, el periodo contable. Ejemplo. Cuando yo menciono los siguientes objetos: silla, escritorio, archivo, estanterías, en nuestra mente generamos imágenes de dichos objetos, que en conjunto llamaremos mobiliario y equipo. Es decir, que al conjunto de todos esos elementos lo registramos en contabilidad en una cuenta llamada mobiliario y equipo. Ejemplo gráfico. Si nosotros observáramos los siguientes bienes que están en propiedad y al servicio de la empresa para la cual trabajamos o somos propietarios: una silla, un archivo, un escritorio o unas estanterías, todos estos en su conjunto lo llamaríamos mobiliario y equipo. Otro ejemplo, si nosotros observáramos los siguientes bienes que están en propiedad y al servicio de la empresa para la cual trabajamos o somos propietarios: una bicicleta de reparto, una moto para repartir mercadería, un vehículo de reparto o un camión de reparto, todos estos en su conjunto los llamaríamos vehículos. Por otro lado, si la empresa para la cual trabajamos o somos propietarios tiene varias personas o empresas que le proveen al crédito las mercancías que ésta vende, al conjunto de todas esas personas o empresas se registran en contabilidad bajo la cuenta proveedores. Por ejemplo, si las siguientes empresas: Modas Fashion S.A., La Equitativa S.A., Team Factory S.A. le proveen mercaderías al crédito a nuestra empresa, entonces todas ellas en su conjunto se le llamaría proveedores. Partes de una cuenta. Es en el libro de contabilidad denominado mayor donde se lleva registro separado a cada cuenta. Cualquier cuenta consta de dos partes, a saber: el debe, que ocupa el lado o folio izquierdo del libro mayor, y el haber, que ocupa el lado o folio derecho del libro mayor. Llámese folio a cada una de las páginas de un libro de contabilidad. Grupo de cuentas. En la contabilidad de cualquier empresa se manejan 4 grupos de cuentas, a saber: las cuentas del activo, las cuentas pasivas o del pasivo, las cuentas de gasto o pérdida y las cuentas de ganancia. Nota importante: tenga siempre presente que cualquier cuenta solo admite una clasificación, es decir, o es de activo, o es de pasivo, o es de pérdida, o es de ganancia, pero nunca puede ser de activo y de ganancia al mismo tiempo, o de pasivo y pérdida al mismo tiempo. O es de activo, o es de pasivo, o es de pérdida, o es de ganancia. ¿Cómo reconocer las cuentas de activo? Las cuentas de activo se identifican porque están representadas por bienes materiales e inmateriales que son propiedad y están al servicio de la empresa a la cual se le está llevando la contabilidad. Así también existen cuentas de activo compuestas por los derechos que la empresa tenga. Ejemplos de cuentas de activo. Dentro del grupo de las cuentas del activo se encuentran los bienes materiales o intangibles, tales como el dinero en efectivo, los vehículos,
el mobiliario, las mercaderías, los inmuebles. Todos estos objetos los podemos ver con nuestros ojos, tocar y sentir con nuestras manos, y si son propiedad de la empresa y están al servicio de la misma, entonces pertenecen al activo. Bienes inmateriales o intangibles. También se clasifican dentro del grupo de las cuentas del activo algunos bienes intangibles propiedad de la empresa, a la cual se le lleva la contabilidad. La propiedad de estos bienes que no se pueden ver ni tocar están representadas por un documento legal, tal es el caso de las marcas y patentes, el derecho de llave, el crédito mercantil. De estos bienes intangibles, las empresas pueden sacar un beneficio económico. Derechos a favor. Como se dijo anteriormente, también forman parte del grupo de las cuentas del activo los derechos o cuentas por cobrar que tenga la empresa a la cual se le lleva la contabilidad. Un derecho se origina para la empresa cuando ésta entrega bienes o servicios a otras personas o empresas sin que estas últimas le paguen de inmediato esos bienes o servicios, es decir, cuando se entregan al crédito. Cuando usted como empresario da algún bien y servicio a otra persona sin que ésta se lo pague de inmediato, automáticamente usted tiene el derecho de cobrar a dicha persona en un futuro el valor de esos bienes y servicios que le dio al crédito. Es por ello que los derechos también se les llama cuentas por cobrar y se clasifican en las cuentas del grupo del activo. Ejemplo de cómo se genera un derecho. Vea la imagen a continuación. Si el comerciante X entrega mercaderías a la persona Y al crédito, es decir, sin que la persona Y los pague de inmediato, en ese preciso momento se origina un derecho para el comerciante X, el derecho de cobrarle a la persona Y el valor de esas mercaderías en un futuro. Por último, entre el grupo de las cuentas del activo se deben clasificar los pagos anticipados, pues los mismos representan un derecho. Ejemplo, si la empresa a la cual se le lleva la contabilidad paga por adelantado el valor de 3 mensualidades de alquiler, eso le da derecho de gozar esos 3 meses de alquiler, pues ya están pagados por anticipado. Resumiendo, entre el grupo de las cuentas del activo se encuentran los bienes materiales en propiedad, los derechos o cuentas por cobrar, los bienes intangibles en propiedad y los pagos por anticipado. ¿Cómo reconocer cuentas de pasivo? Las cuentas del grupo del pasivo están representadas por las obligaciones o cuentas que la empresa a la cual le estamos llevando la contabilidad debe de pagar en un futuro. La obligación surge cuando la empresa recibe bienes y servicios al crédito, es decir, que los recibe sin pagarlos en el acto, sino que se ve obligada a pagarlos o cancelarlos en un futuro. Ejemplo de cómo se origina un pasivo para la empresa. Si nos fijamos en la imagen de abajo, el comerciante X está entregando un bien material a la comerciante Y. Si le estuviéramos llevando la contabilidad a la comerciante y ésta no paga el precio de los bienes que está recibiendo de manera inmediata o en el acto, surge una obligación para la comerciante Y, la obligación de pagarlos en un futuro. La cuenta capital contable, capital social o haber patrimonial es la diferencia entre el total del activo y el total del pasivo y se clasifica dentro de las cuentas de pasivo por las razones siguientes. Cuando una persona o grupo de personas inscriben una empresa en el registro mercantil y la SAT, se crea una persona jurídica y es a esta persona jurídica a la que se le lleva la contabilidad. Por ejemplo, si una persona individual o un grupo de socios inscriben una empresa en el registro mercantil, por ejemplo, la persona individual creó o inscribió a la empresa Fábrica Estrella y la empresa social creó o inscribió a la empresa Fábrica Éxito S.A. La contabilidad se le llevará a las empresas y no a las personas. Así pues, si las personas le transfieren los activos a las empresas,
las empresas están obligadas a devolver esos bienes a sus propietarios. Así es que desde el momento que los propietarios, es decir, las personas físicas o naturales de carne y hueso, le hagan aportes de dinero o bienes a la empresa para que ésta empiece a funcionar, dichos aportes son considerados como obligaciones para la empresa, pues si la empresa llegara a cerrar, tendrá que devolverlos. Claro está, después de pagar a los acreedores u otros pasivos de la empresa. ¿Cómo reconocer las cuentas de gasto o pérdida? Las cuentas que pertenecen al grupo de gasto o de pérdida están representadas por todos aquellos servicios recibidos por parte de la empresa a la cual le llevamos la contabilidad. Para Richard L. Sandhusen, los servicios son actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen en renta o a la venta y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo. Entre los servicios que puede recibir una empresa tenemos el servicio que prestan los empleados a la empresa. Estos se traducen en sueldos pagados. Los servicios de energía eléctrica, agua y teléfono se traducen en gasto para la empresa y se registran bajo la cuenta gastos generales o gastos varios. En fin, todos los servicios que recibe la empresa pertenecen al grupo de cuentas de gasto o de pérdida. ¿Cómo reconocer cuentas de ganancia? Las cuentas del grupo de ganancia están representadas por utilidades que recibe la empresa al proporcionar o vender servicios o al vender bienes a un precio mayor del costo de adquisición. La cuenta principal de ganancia en una empresa comercial es la cuenta ventas, mientras que para un banco podría ser la cuenta intereses ganados. Otras claves para clasificar cuentas. Si una cuenta lleva al final la frase por cobrar, esta pertenece al activo, tales como intereses por cobrar, alquileres por cobrar, cuentas por cobrar, IVA por cobrar o su sinónimo IVA crédito fiscal. También se deben clasificar dentro del grupo del activo las siguientes cuentas: clientes, deudores, porque representan el derecho de cobrarles a dichas personas. Las cuentas que al final lleven la frase pagados por anticipados también forman parte del grupo del activo, tales como intereses pagados anticipados, alquileres pagados anticipados, publicidad pagada anticipada, sueldos pagados anticipados, servicios pagados por anticipado. Las cuentas que al final lleven la frase por pagar pertenecen al grupo del pasivo, tales como cuentas por pagar, documentos por pagar, IX por pagar, IVA por pagar, alquileres por pagar. También son del pasivo las siguientes cuentas: proveedores, acreedores, hipotecas, préstamos bancarios, pues representan obligaciones o deudas para la empresa. Las cuentas que al final lleven la frase cobrados por anticipado son del grupo del pasivo, tales como alquileres cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado, comisiones cobradas anticipadas, servicios cobrados por anticipado. Lo anterior se debe a que si la empresa a la cual estamos llevando la contabilidad cobra dinero por anticipado, ésta queda obligada a prestar el bien o servicio que ya fue cancelado por anticipado. Las cuentas que al final lleven la palabra pagados o pagadas son del grupo de cuentas de gasto o pérdida, tales como sueldos pagados, servicios pagados, intereses pagados y cuotas patronales pagadas. También se deben incluir en este grupo las siguientes cuentas: compras, devoluciones y rebajas sobre ventas, descuentos de ventas. Por último, las cuentas que al final lleven la palabra ganados o ganadas o cobrados o cobradas son de ganancia, tales como intereses ganados, alquileres cobrados, comisiones cobradas, servicios cobrados.
También se deben incluir dentro de este grupo las siguientes cuentas: ventas, devoluciones y rebajas sobre compra. Muchas gracias por su atención.